Hola a todos. Quería referirme a dos sentencias de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que se ocupan de un tema lamentablemente frecuente en aquellos casos donde existe un seguro de responsabilidad civil y se plantean conflictos entre el asegurado y la aseguradora citada en garantía. Conflictos de intereses me refiero. ¿Por qué? Porque determinadas defensas de la citada en garantía pueden llegar a perjudicar al asegurado. Por ejemplo, si la citada en garantía pretende exclusivamente responder por el valor nominal de la póliza, es decir, por el tope de cobertura expresado en la póliza, y por el efecto inflacionario ese tope de cobertura es muy bajo a la fecha de dictado de la sentencia. En la práctica eso termina perjudicando no solamente a la víctima sino al asegurado, porque la aseguradora va a responder, como sabemos, en el límite de la cobertura. Si el límite de la cobertura es muy bajo, por la diferencia va a responder el asegurado con su patrimonio. Y en ocasiones, insisto, este límite de cobertura puede llegar a ser tan bajo, si lo tomamos al valor nominal de la fecha en que se celebró el contrato de seguro, que el grueso de la indemnización tenga que ser soportado por el asegurado, desnaturalizándose así la función del seguro. Este conflicto se puede ver agravado cuando el abogado de la aseguradora es el mismo abogado del asegurado. Ante este conflicto de intereses, se supone que la representación de las partes tendría que ser diferente. Esto no sucede frecuentemente. Y eso es lo que se va a ver en estas sentencias. Uno es el caso, la sentencia de Autos Puga Carlos, del 11 de marzo de 2020, y otro es la sentencia de Autos Albarracín. Tanto en Puga como en Albarracín, los ministros de la Corte advierten el conflicto de intereses. Justamente la compañía de seguros quiere limitar la responsabilidad a la cobertura nominalmente pactada, y la asegurada quiere la mayor indemnidad posible, porque para eso contrató el seguro. Entonces, ¿qué plantea la Corte en ambos casos? Que el profesional interviniente tenía que haberlo advertido, tendría que haber declinado la representación de una o de las otras partes, no lo hizo. Menciona la Corte las normas de ética profesional del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que se refieren al conflicto de intereses en su artículo 28, y también advierten que los jueces de ambas instancias, una vez percatados de la situación de intereses contrapuestos, tenían que disponer las medidas procesales necesarias para superar la incompatibilidad. Y luego de todo esto, la Corte en uno y en otro caso se limita a realizar una especial recomendación al letrado interviniente y a los jueces para que en el futuro extremen la diligencia técnica necesaria a fin de evitar situaciones que, como la de Autos, conlleven un claro menoscabo de la debida defensa en juicio de los protagonistas principales del proceso. Evidentemente, esto no se resuelve con una recomendación de la Corte.
urge una reforma legislativa para regular esta cuestión. Máxime en la actualidad, donde importantes seguros de responsabilidad civil, como el de automotores, donde frecuentemente se plantea esta situación, son obligatorios. O sea, la cantidad de casos en los que ocurre esto es muy grande, demasiado grande como para que se deje el asunto a una recomendación. Es un tema muy importante, es un tema que desde hace años viene generando conflictos, y es interesante que la Corte haya empezado a tomar cartas en el asunto y a mencionarle a los jueces de ambas instancias sus deberes y sus facultades al respecto. No nos olvidemos que además de las facultades ordenatorias que tienen los jueces y que surgen del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, también entre sus deberes mencionados en el artículo 34 aparece que deben dirigir el procedimiento manteniendo la igualdad de las partes en el proceso. Por obvia analogía, esto se aplica también a la situación de la demandada y la citada en garantía. Mantener la igualdad de las partes en el proceso es garantizar el derecho a la debida defensa. El asegurado en muchos de estos casos no tiene ese derecho garantizado porque existe, como sabemos, este conflicto de intereses entre asegurado y aseguradora, y el letrado designado por la propia aseguradora suele en muchas ocasiones velar casi exclusivamente por los intereses de quien la ha designado, es decir, por la citada en garantía y no por el asegurado. Tengamos en cuenta que esto además implica una grave violación, entre otros, del deber de información que tiene la aseguradora respecto del asegurado, porque contratos como estos, contratos de seguros como estos que estamos analizando, son al mismo tiempo contratos de consumo, y dentro de los deberes del proveedor respecto del consumidor, que en este caso sería el asegurado, está el deber de información. El deber de información relacionado con todas las características del servicio que se está prestando. Y acá evidentemente en estos casos donde se deja al asegurado en una situación de indefensión, entre otras cosas, no le están informando debidamente de cuáles son sus derechos y sus posibilidades. Bueno, espero que se haya entendido la cuestión, que les haya resultado interesante el tema, y como siempre digo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego, muchas gracias.